Buenas y que Dios los bendiga a todos. Ha sido una preocupación o una duda que ha saltado a la iglesia durante bastante tiempo. A miembros no, pero a quien no la conoce o quien no se ha acercado a los materiales, le ha causado un poco de susto o de espanto que se publiquen libros sobre espiritismo, libros sobre religiones yoruba. Recuerden que la Iglesia Católica Independiente reconoce que hay una verdad en cada una de las religiones. No podemos tomar una religión y sencillamente aborrecerla. Desde el Concilio Vaticano II son hermanos en la fe todas las religiones monoteístas, aunque realmente ninguna religión es totalmente monoteísta. Para hablar hoy sobre la membresía de la Iglesia y la práctica del espiritismo, que se ha dicho como algo aberrante, pues en el Antiguo Testamento se habla de matarás a la bruja, a la hechicera, pero realmente los profetas fueron personas exaltadas y que profetizaban, decían cosas que iban a suceder. En los medium, investigaciones de Kardec, sucedía lo mismo, pues habían personas que profetizaban. Pero hoy vamos a tratar un tema, una lectura de Samuel 28, del libro del profeta Samuel, que es muy interesante porque Saúl consulta a una medium, y estos muchos no lo saben. Llegó un momento en que ya las tierras judías estaban muy fragmentadas, no había un gobierno fuerte, y Samuel va a Belén, tierra de David, por eso es que Jesús nace de la casa de David, quiere decir Belén, y cuando Samuel llega a Belén, unge a David. Pero Saúl, que era el rey, no sabía nada de esto. Ya sabemos la historia de David y de Saúl y estas cosas. Samuel ya había muerto. Entonces, ¿qué sucede con Saúl? Pues que Saúl no sabe qué va a hacer. Saúl no tiene a su profeta, que es Samuel. Ya Samuel ha muerto. Y por ese tiempo, los filisteos reúnen a su ejército para ir a la guerra contra Israel. El rey Aquis le dice a David: se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. David acuerda: muy bien, pues nos vamos a ir, no pasa nada. Ahora, como Samuel estaba muerto, no tenían un profeta que dijese algo. Cabe decir que Samuel fue enterrado en la ciudad de Ramá, su ciudad natal. Ahora, Saúl había expulsado del territorio a todos los medium y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Y esto es algo que ya desde las leyes de Moisés, Éxodo, Levítico y todos los libros del Pentateuco hay una contrariedad. ¿Por qué? Porque se dice matarás a la hechicera, a la bruja, a la divina. Pero bueno, lo importante aquí no es que Saúl haya ido a ver a la medium de Endor, que era la ciudad. Ahora, ¿qué pasa? Saúl tiene mucho miedo, porque los filisteos eran muy grandes. Entonces, los filisteos montan su campamento en una ciudad llamada Sunem, y Saúl reunió todo su ejército y acampó en Gilboa. Pero cuando Saúl ve entre un campo y el otro la cantidad de ejército filisteo que se le iba a venir en contra, tiene miedo, se aterroriza. Samuel, el profeta, está muerto. No hay quien le diga quién va a ganar la guerra o quién la va a perder. Entonces le pregunta al Señor, buscando respuesta: Señor, ¿qué debo hacer? Pero el Señor no le hablaba, le había retirado la gracia. Pidió primeramente que el Señor se le revelara en sueños. Pidió después que le diese una señal milagrosa, pero el Señor se la había retirado. Le había retirado a Saúl toda la gracia que había alcanzado. Por tanto, Saúl, en el medio de su desesperación, le dice a sus consejeros: busquen a una mujer que sea medium, lo que hoy podemos entender como la espiritista, la clarividente o la muertera, como también se le llama en nuestra región afrocaribeña a las personas
que se encargan de consultar con los muertos. Sus consejeros respondieron, había una medium en Endor, pero yo dudo que esa mujer vaya a venir después de las leyes que están promulgadas, la van a matar. Y Saúl le dice, no se preocupen y tráiganla. Bueno, la mujer no acepta venir a donde está Saúl, perdón, y entonces Saúl decide ir donde la mujer, pero no va con sus ropas de majestad, sino que va vestido como un hombre común y corriente. Y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. La mujer le dice, dígame qué usted necesita, qué desea. Saúl le dice, tengo que hablar con un hombre que ha muerto. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? La mujer, imagínate, ve aquello y dice, usted lo que quiere es que me maten. Usted está buscando esto para matarme después y entregarme. Saúl, el rey, ha expulsado a todos los medium y ha matado a tantos otros. No me tiendan una trampa a ustedes. Entonces, Saúl ahí tanto que se devela y le dice, ten cierto como que el Señor vive, que nada malo te pasará por hacer la consulta. Finalmente la mujer accede, dice, bien, ¿el espíritu de quién usted quiere que yo invoque? Y Saúl le dice, llama a Samuel, el profeta. Cuando la mujer vio que Samuel salía de la tierra, porque dice bien en su versículo 12, dice, cuando la mujer vio a Samuel, gritó, o sea que vio el espíritu, y dice, me engañó usted, Saúl. Y ahí es la primera adivinación. Me engañó usted, Saúl. Pero había visto ella antes a Samuel en espíritu. Saúl le dice que no tenga miedo. Le dice, ¿qué es lo que tú ves? No tengas miedo, ¿qué es lo que tú ves? Habla. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Y la medium le dice, es un hombre anciano, envuelto en un manto. Le dice ella, le da las características físicas del espíritu que ella estaba viendo. Y Saúl se da cuenta de que era Samuel, se lo retrató, como se diría vulgarmente. Y Saúl se postra en el suelo delante de la medium, que estaba en ese momento en clarividencia con Samuel. Lo estaba viendo. Y la mujer entra en trance, en un trance espiritual, y le dice con la voz de Samuel, ¿por qué me molestas llamándome a regresar? Esto es lo que le dice Samuel a Saúl por medio de la medium. Y aquí es un poco de trabalengua. A través de la medium, que ya estaba en trance con Samuel, o como se dice hoy en día en muchos países latinoamericanos, ya estaba montada con el espíritu de Samuel, le dice así, ¿por qué me llamas? Y Saúl, aún de rodillas y postrado delante de la encarnación de ese espíritu en la medium, le dice, porque estoy en graves dificultades. Los filisteos están en guerra conmigo, Dios me ha dejado, no me responde ni por medio de sueño ni por ninguna parte. Y Samuel le dice por boca de esta profetisa, de esta medium, de esta persona que estaba en trance, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? O sea, sigue dándose que es real este encuentro entre el espíritu y el rey Saúl. El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Cuando oye esto, Saúl entra en una catarsis emocional. Entonces le dice, el espíritu de Samuel a través de la medium le sigue y le dice, hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. No le habla ya contra los medium, le habla contra los amalecitas, otra tribu, que eran descendientes prácticamente de nómadas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Aquí conmigo, ¿a dónde se refiere? Al reino de los muertos. Samuel ya le presagia a Saúl que en la batalla del día siguiente morirá él y su hijo. Y el Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado, le dice además. Saúl cae al suelo, paralizado por el miedo,
fallecido de hambre, ya llevaba mucho tiempo ayunando a ver si el Señor le hablaba, pero el Señor ni se aparecía. Hasta que la mujer, fíjense esto, la medium terminó su trance, lo vio lo mal que estaba, y la mujer que estaba engordando un becerro fue con rapidez y lo mató. Tomó un poco de harina, la masa, hace un pan sin levadura y se lo da para que coma. Y Saúl se va en la oscuridad de la noche. Entonces, ¿qué juega el espiritismo en esta crónica? Bueno, pues podemos decir que si Samuel era un profeta, que además condenaba a los médium y los espiritistas y los clarividentes, porque accede a tomar el cuerpo de esta mujer. Sería más fácil que la fulminara un rayo al ver el espíritu de Samuel, o que se muriese al verlo de un susto porque estaba haciendo algo que no era agradable a Dios. Sin embargo, no, Samuel toma el cuerpo de la mujer, le da una profecía a Saúl que se cumple por demás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conciliar esto? Nuestra iglesia, nuestro patriarcado, acepta el espiritismo, no el muerterismo, por una sencilla razón. Porque los espiritistas, si no llega a ser por la adivina de Endor, Saúl jamás hubiese sabido que David le sucedería en el trono y muchas cosas no hubiesen sucedido. Vamos a tener más ejemplos, como la mula que profetiza. O sea, hay una mula donde va un hombre, esto lo dejaremos para otro momento porque es más teológico, y la mula habla. O sea, los animales hablan, o sea que hasta las mulas profetizan. Una vez una exorcizada, creo que fue en Italia, cuando se le preguntó, te estaba leyendo sobre los profetas y estas cosas, y la poseída dijo, no me hable de los profetas, si hasta las mulas profetizan. ¿Esto qué quiere decir? O sea, estaba poseída realmente, porque esto es algo que no muchas personas conocen, que una mula profetizó y cumplió la profecía. O sea, tenemos entre los profetas a una mula, según el Antiguo Testamento. ¿Qué sucede? Que nosotros no podemos decir que la bruja de Endor fue una, y le digo bruja de Endor porque así ha quedado, pero realmente podríamos decir que era una medium, una persona seria, una persona que temía además a Dios. Y tenemos 3 preguntas, siempre, para poder recrear y entender que el espiritismo o el espiritista y quien lo practica no está mal con Dios. Vamos a hacer esta reflexión. Si ser medium o ser espiritista o ser clarividente fuese algo pecaminoso, ¿por qué un profeta de la talla de Samuel se le aparece una clarividente? Segunda pregunta, ¿por qué no solo se aparece a la clarividente, sino que toma posesión de su cuerpo? Un profeta como Samuel, que es un hombre que conoce todas las leyes de Moisés y de Dios y de los hombres. ¿Por qué lo hace? Porque lo más normal hubiese sido que Samuel no hubiese aparecido. Y entonces se entendería que una vidente llamó al espíritu de Samuel, un profeta que había aconsejado incluso a Saúl que hiciera muchas cosas que hoy por hoy podrían ser cuestionables a la luz de lo que es la guerra, y un profeta muy imbuido de Dios, pero era un profeta también muy estricto a la hora de llevar los mandamientos. ¿Por qué se aparece? ¿Por qué Samuel se aparece? ¿Por qué se le aparece una mujer por demás? ¿Por qué se le aparece una medium por demás? Pero además, no solo por qué se le aparece, por qué toma su cuerpo. Y por qué dice, ¿por qué me has traído? ¿Por qué me has hecho venir? Al contrario, Samuel tenía que haberle dicho, ¿para qué viniste a buscar a esta bruja? Mátala. Porque no se permite. Pero ya nos da el primer conocimiento, que es que los muertos sí pueden hacerse visibles a ciertas personas
Segundo, que los muertos pueden asimilar la forma física de los seres humanos, porque lo dice aquí. O sea, no podemos usar la Biblia a dedo como nos convenga. Este es un pasaje por demás hermoso y por demás vamos a decir lo siguiente en este cuestionamiento. Primeramente, porque vio a Samuel, un profeta que vendría siendo un hombre extremo en cuanto a su fe. Segundo, porque Samuel toma el cuerpo de esta mujer. Tercero, porque la adivinación es cierta. Porque la mujer pudo profetizar por medio de un espíritu. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Vamos a cuestionar este evangelio, este pasaje del Antiguo Testamento de Samuel, del libro primero de Samuel, capítulo 28. Porque no podemos decir que la persona que es clarividente, que la persona que es medium, no es válida, no existe, es condenada. No lo podemos decir porque aquí la divina de Endor vio a Samuel, el espíritu tomó posesión de su cuerpo, la mujer se ve hasta lo piadosa que es porque ve a Saúl muy mal, después que ella sale de su trance mata a un becerro, se lo da, y esa mujer siguió viva porque el Señor no la fulminó con un rayo. Y como este caso tenemos muchos, sin entrar después en los conflictos espirituales de que en las famosas sesiones espirituales no hay una condena a Dios. Vamos a entender que todos los espiritistas entienden que Dios es sabiduría suprema. Por tanto, no están en una ruptura con los dogmas de nuestra iglesia. O sea, ellos no colocan a los muertos por encima de Dios. Al contrario, entienden que los muertos pueden acercarse a los vivos y transmitir mensajes necesarios por medio de Dios, que es inteligencia suprema. Por lo menos así lo explica el espiritismo kardeciano. Y tampoco podemos crear un anatema de decir, bueno, vámonos hasta el Pentateuco. Y de ahí hacer como muchos hermanos de otras confesiones dicen, no, el medium es un demonio, el clarividente es un demonio, el vidente es un demonio, porque aquí dice, matarás a la hechicera y matarás a la clarividente y matarás a la vidente. Bueno, y la respuesta entonces, ¿y por qué esa vidente que consulta a Saúl ve a Samuel, al profeta creo que más estricto, después por supuesto de Moisés, al más estricto en llevar la ley? ¿Por qué lo ve? Pero además, ¿por qué le presta su cuerpo para que él entre en él y que profetice y que haga las cosas que hacía en vida y fuesen ciertas? Porque Saúl se echa al suelo en cuanto ve realmente que es Samuel manifestándose. No podemos entonces condenar a los espiritistas, pero sí la muertería es otra cosa. Ya ahí estamos entrando en otro tema, porque es la profanación cadavérica. Ya profanar cadáveres es una falta grave a la dignidad de un cuerpo. Pero no así el espiritismo. Por lo menos en Cuba y en varias partes del mundo están las que se llaman bóvedas espirituales, el vasito, siempre hay una cruz. O sea, el espiritista entiende que hay resurrección, que los espíritus vuelven a la vida por la resurrección de Cristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos mal. Vamos a ir contra personas, cuando bien los apóstoles fueron y le dijeron al Señor, mire Señor, ¿tú sabes lo que pasa? Que veníamos y vimos uno que echaba demonios en tu nombre y los regañamos porque no venía con nosotros. Y el Señor dijo, no los reprendan, porque no está contra nosotros, hace una apología. Quien no está contra nosotros está por nosotros o por ustedes. Lo cual quiere decir que Cristo no condena que ninguna obra de este mundo que se haga invocando el nombre de Cristo, sea en cualquiera de las formas. Incluso Pablo de Tarso, en su época ambigua, decía, cada uno tiene un don. Está el que tiene el don de la palabra, el don de la profecía, está el que tiene tal don y tal don, el don de la sanación, etc. Entonces,
Cuando usted quiera saber por qué nosotros no condenamos a los clarividentes, condenamos la persona del clarividente. Condenamos la estafa, condenamos el robo, condenamos la falsa profecía, condenamos el lucro, condenamos a la persona, pero no a su práctica. Porque aquí no podemos condenar la práctica de esta mujer. Porque esta mujer no solo que vio a Samuel y le dice a Saúl está vestido así y así. Le adivinó. Lo adivinó por el diablo entonces. Quiere decir entonces que Samuel tenía pactos con el diablo y por eso ella adivinaba. Y yo creo que nadie se atreve a cuestionar al profeta Samuel. Nadie se atreve a cuestionar al profeta Samuel. De decir que andaba con diablos y con demonios y que por eso adivinó. La divina de Endor. Le presta su cuerpo, él toma su cuerpo, como ya hemos dicho. Y esta mujer profetizó una gran realidad. Entonces, ¿qué mal hizo? Porque el Señor permitió que Samuel regresara de los muertos, de entre los muertos. ¿Por qué lo permite? Porque el Señor no mata a esa bruja y hechicera y clarividente y medium y espiritista. ¿Por qué no lo mató? Porque no le dio muerte ahí mismo. Porque Samuel, lejos de condenar a Saúl, no dice lo primero que estás haciendo mal no es venir no es el haberte alejado del Señor, ni haber hecho todo lo malo, ni el problema con los amalecitas. No, lo primero que tenía que haber dicho Samuel es que lo primero que estás haciendo es violar la ley de Dios, porque estás has venido a ver a esta mujer para que te profetice. ¿Qué es eso? Estás incurriendo en un grave error. Y ella morirá, de cierto, en cuanto yo salga de este cuerpo, ella morirá. Incluso si la historia fuese así, aún el espiritista y el espiritismo siguen estando en el mismo lugar porque se sacó un muerto de la tumba, un espíritu de la tumba. Entonces, cuando las personas leen que hay libros que se escriben, que casi todos son desde un punto de vista muy etnográfico, muy de las culturas, porque hay que respetar las culturas. Quien no ama su cultura no ama nada. Se hace precisamente porque en nuestra iglesia los espiritistas no solo algunos alcanzan grados muy elevados y otros son miembros de pleno derecho, porque no han puesto en duda el único pecado, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Usted sabe cuál es el pecado contra el Espíritu Santo cuando usted vaya donde hay un espiritista y usted le diga, tú no crees en Dios, no crees en Cristo, que es nuestro Salvador, y te diga, yo ni creo en Dios, ni creo en Cristo, váyase de allí, Señor. Váyase, porque usted está incurriendo en un pecado mortal. Pero la mayoría de la idiosincrasia mundial del espiritismo no entienden como nosotros el Dios y tal. Quizá no tengan un conocimiento muy teológico, muy profundo de la naturaleza de Dios, del Hijo, de la Trinidad. Pero según incluso el mismo espiritismo kardeciano, cuando se le pregunta a un espiritista quién es Dios, te dice sabiduría e inteligencia suprema. Esa es una forma de demostrar que no son heréticos, que aman a Dios por sobre todas las cosas y que además le agradecen a Dios que sea Él quien propicie estos contactos que se pueden dar y que no están fuera de la Biblia. Así que cuando oigan a alguien que diga, la Biblia dice que hay que matar a la bruja, a la hechicera, a la clarividente, usted dígale un momentito. Eso es cierto que lo dice, pero ¿y por qué tanto tiempo después se permitió todo esto que yo les he narrado, sin entrar en un debate, porque no lo amerita? En esta iglesia sí sucede con muchas de las religiones. Después hablaremos también de budismo, también hablaremos después de las religiones yorubas o las religiones animistas. Hablaremos del judaísmo, hablaremos de muchas religiones que nuestra iglesia y nuestro patriarcado protege, defiende, pudiendo compartir o no su sistema de creencias. Pero termino recordándoles a todos, Noé no montó solo en el arca un grupo de animales, no, montó en su arca, recibió a todo tipo de especies, puso la serpiente y puso la oveja, puso el león y puso la cabra.
el patriarcado, la iglesia es un arca. Todos merecen la salvación porque todos somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, por tanto, hijos de Dios por el pacto antiguo y por el pacto nuevo de la alianza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos estamos dentro. Todo el que crea en Cristo, en Dios, el que está bien con Él, el que lo ama, el que no lo rechaza, ese siempre estará en nuestra iglesia alcanzando la perfección. Ahora, nuestra iglesia es una iglesia que comparte el rito bizantino en cuanto a la misa y algunos procederes, el rito también que se estableció luego del Concilio Vaticano II. No hacemos la misa en latín, por supuesto, porque ya eso no lo entiende nadie, ni queremos volver a esa época. Al contrario, el Evangelio es para que todos ustedes lo entiendan. Lo cual quiere decir que nuestra iglesia no está influenciada por ninguna religión. Ahora, todas las religiones tienen parte en nuestra iglesia, no permeándola con sus doctrinas, sino permeándola con sus fieles, con sus miembros. También enriquecen la nuestra. O sea que en nuestra iglesia usted no se va a encontrar nunca una persona en trance, no se va a encontrar un sacrificio, no se va a encontrar nada. O sea, usted va a ir a una iglesia y va a encontrar pues lo que se hace en la mayoría de iglesias católicas y ortodoxas. Pero sí sus miembros tienen, además de esta creencia, otra creencia. Y no vamos a decir otra creencia, es una misma creencia. Todos creen en Dios, todos creen en Jesucristo como su único Salvador, todos se bautizan, pero tienen, digámoslo, o el don o el carisma de buscar también a Dios y a Jesucristo en obras muy piadosas dentro de nuestros hermanos en la fe, que son el resto de credos, porque todos salimos de Abraham, y si todos salimos de Abraham, pues todos somos hermanos, y si todos somos hermanos, pues todos somos hijos de Dios y hermanos de Cristo, querramos o no querramos aceptarlo. Por tanto, el que vaya a la iglesia, al patriarcado, a nuestra iglesia católica, autocéfala, liberal y reformada, sabe que va a encontrarse como una iglesia muy normal, como la que cualquier persona está, vamos a decir, acostumbrado a ver. Pero entre los fieles no se puede preocupar si cree en esto o en aquello. No, dentro de la iglesia todos somos el arca de Noé, todos estamos navegando con el Señor. Después, cada cual puede hacer sus prácticas piadosas. Y cuando hablo de prácticas piadosas es que si viene una persona imbuida, como mismo está medium, y le dice, oye, mira, algo lindo te va a pasar en tu vida, vas a tener una sanación, y la persona sana, pues qué bonito. Ahora, entendemos el espiritismo, no la muertería. El espiritista que entendemos es este tipo de espíritu. No entendemos lo que es la socavación de cadáveres, la profanación. No entendemos las demonizaciones en las que ha caído mucho el espiritismo, de hacerle daño a las demás personas. Esas cosas no las toleramos, se corrigen, y se corrigen a tiempo. Pero bueno, con este pasaje que pueden buscarlo, Samuel 1, capítulo 28, va a entenderse mejor porque el espiritista no es condenable en nuestra iglesia liberal y reformada. Así que no se asusten, no es una iglesia que mezcla 1000 religiones, no, es una iglesia católica, autocéfala, liberal y reformada, en tanto que entiende que Cristo libera al hombre y que dentro de la iglesia hay ciertas reformas que deberían hacerse al estilo del Concilio Vaticano II, entendiendo que no todos los espiritistas, no todos los clarividentes y no todos los medios son personas malas que no deben entrar a los templos, porque no somos nadie para negarle la entrada a nadie. Si la persona viene buscando a Cristo, viene buscando a Dios, si la persona entiende que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, o que Dios es inteligencia y sabiduría suprema, aunque lo diga con sus palabras, bienvenido es. Porque quien no está con nosotros, o sea, quien no está contra nosotros, está por nosotros también. Y de eso nos nutrimos. Que Dios nos los bendiga a todos. Disfrutemos de estas fiestas del Patriarcado Apostólico de Magdala y
Sobre todas las cosas, seamos tolerantes, tengamos talante, leamos la Biblia no a conveniencia, sino como debe ser leída. No ocultemos capítulos con una mano y saquemos otros para dar rienda a nuestras pasiones. Recuerden que el buen pastor es quien se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo. Y negarnos a nosotros mismos es negar nuestros prejuicios, todo tipo de males que nos afectan más a nosotros que a la sociedad. Dios los bendiga y disfruten de esa lectura de Samuel 1, capítulo 28, que les será de mucho provecho y elevará, por supuesto, la cultura y nos hará entender un poco más cómo se desarrolló, ya digamos, el judaísmo en el Antiguo Testamento hasta derivar en lo que conocemos como el cristianismo. Muchas gracias.